de guapetona se trata. Ay, chiquitita, aquí te la presento. Rosy Trujillo en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. Si ella no quiere bailar y te dice... Sin censura, La Grande 99.3. Ya entramos en lo que vienen siendo misterios inexplicables, la hora de misterios inexplicables, que aquí así terminan bien explicados, ¿eh? Entonces creo que dejan de ser misterios. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bien interesante y para eso quiero presentarles al profesor José Esparza, que ya está aquí con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy contentos de todo lo que hemos estado entregando a la comunidad en estos días, tanta información tan interesante, y la gente siempre a estas horas está, bueno, ahora de qué van a tratar estos, ¿no? Así es. Y bueno, el tema del día de hoy es... la reencarnación y los 9 círculos dantescos, conocidos como las dimensiones inferiores de la naturaleza, o también conocidos como infiernos, en base a la película que están ahorita muy taquillera, que se llama El Infierno, que con Tom Hanks, que fue el que hizo El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Y toda esta información que se está dando es información que se ha encontrado, que ha estado oculta por mucho tiempo, y ahora lo están haciendo películas. Tú sabes que el americano agarra algo y lo hace película inmediatamente. Sí, inmediatamente le conforma una historia, ¿no? Sí, y bueno, todo esto son cosas verídicas, cosas que estuvieron ocultas mucho tiempo, y este día vamos a hablar sobre la misteriosa ley de la reencarnación y los 9 círculos dantescos. Me estaba preguntando Agapito hace rato que si yo me muriera, en qué me gustaría reencarnar. Entonces, pues le digo que en un gato, pero que sea de familia americana, por favor. Para que me traten un poquito bien, porque si estoy allá por allá en México, no sé si me vaya bien, ¿eh? No, seguramente no. Creo que lo más seguro es que no. Bien, vamos a regresar con más, y después de que terminemos con lo que viene siendo el profesor más tarde, vamos a continuar con las excentricidades de Pablo Escobar, que créanme que son súper interesantes. Así que quédense con nosotros todo el programa hasta las 11 de la noche, que se van a divertir, y aparte se van a llevar regalos el día de hoy, boletos para los mejores eventos que suceden aquí alrededor de Washington. Estás en La Grande 99.3 FM. Sin censura, La Grande 99.3. Ya regresamos rapidito, porque yo sé que, bueno, pues a ustedes les interesa saber el tema del día de hoy. Estos temas inexplicables que, bueno, poco a poco, como les comentaba hace rato, vamos explicándolos. Profesor, entonces el día de hoy, dígame con qué quiere comenzar. Vamos hablando sobre lo que es precisamente esta ley de reencarnación. La ley de reencarnación. Uh-huh. Cuénteme acerca de la ley de reencarnación. ¿Y sí existe la reencarnación? Mire lo que le voy a decir. Para nosotros, los que estamos de este lado de América, es un tópico poco interesante, uh-huh, y poco creíble. ¿Por qué razón? Porque no es nuestra costumbre de nosotros estar al tanto de algo que supuestamente desde muy pequeño no se nos ha inculcado la idea de que pudiéramos venir de otras vidas, o que alguien hablara otro idioma o recordara alguna vida pasada, porque nos han dicho siempre que venimos a la vida una sola vez y que una vez que nos moramos nos vamos al cielo y ya, se acabó. Y que esperamos ahí hasta la venida de Jesucristo, muchos dicen, ¿no? Bueno, ya estando allá, ya que importa si viene o no viene, ¿no? Supuestamente a nosotros nos prometen un paraíso si nos portamos bien, pero también nos dicen que si nos portamos mal no vamos a ir para allá. Claro, es donde le llaman que para el infierno, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, si tú te vas un poquito para el Asia, de aquel lado de la India, de aquel lado del Medio Oeste, Japón, China, todos esos lugares, para ellos no hay ninguna duda de que la reencarnación existe, precisamente porque ellos tienen como parte de su cultura que toda su vida ellos se han dedicado a estudiar esto, no nomás eso, sino haber encontrado personas del pasado que los conocieron a ellos, como el caso de una niña de 13 años, que desde que nació decía que esa no era su casa, que ellos no eran sus papás, que sus papás vivían en otro lugar, que ella era una extraña ahí, que no quería estar con ellos, y fue creciendo y fue prácticamente ahuyentando a los papás diciendo que ellos no eran sus papás. Entonces llegó una edad donde la niña le consiguieron un psicólogo, y este psicólogo, investigando lo que son las vidas pasadas, llegó a esa aldea y le preguntó a la niña que en vidas pasadas cómo se llamaba, que si ella podía recordar dónde vivió, que si podía recordar de qué murió, y todo eso la niña le fue dando santo y seña y dijo, llévenme, yo les voy a decir cómo llegar a la casa donde yo vivía antes de tener este cuerpo físico.
¿Y será que, bueno, porque sabemos bien que no toda la gente puede recordar o le es fácilmente poder sacar eso, ¿no? Sabemos que hay personas que dicen, bueno, no, yo no me acuerdo ni qué día nací, menos más allá, ¿no? Imagínate. Así. Entonces ahí, por ejemplo, es que ellos tienen una disciplina psicológica y esa disciplina psicológica está basada en que casi todas las culturas del Asia aprenden la ciencia de la meditación. Entonces, cuando uno aprende a meditar, uno aprende a conectarse a otras energías, a otros sentidos inclusive, conocidos como chakras o centros magnéticos de tu cuerpo astral. He escuchado mucho que sucede esto y la gente aprende un poco más cuando tienen la capacidad de poder asistir a clases de yoga y ese tipo, ¿no? En efecto, interesante. En efecto, es parte de un principio. Recuérdate que la yoga vino precisamente por allá de la India. Uh-huh. Entonces, para ellos los hindúes, tú hablarles, por ejemplo, yo lo hice con mi doctor hace poco, un hindú, y le dije, oye, fíjate que yo recuerdo algo de mi vida pasada, y en ese momento soltó la pluma, soltó todo lo que estaba haciendo y dijo, cuéntame, eso sí me interesa. Pero si yo le hubiera dicho esto a un americano, bueno, los americanos ya se están abriendo un poquito más a esto, pero si yo le cuento a don Agapito, por ejemplo. ¿De cuál fumó le va a decir? Exactamente, sí. Va a decir, ay, deje sus cosas por allá, a mí no me hable de esas cosas. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de que nosotros no vamos a tocar un tópico en el cual no estamos acostumbrados. Entonces, la diferencia está en cambiar de frecuencia. Y nos explica cuando regresemos cómo cambiamos de frecuencia. Vamos a regresar con más. Estás en la Grande 99.3 FM sin censura. Estás escuchando La Revolución Sexual en Noches sin Censura con Rosy Trujillo en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3 sin censura. Ya regresamos en este día con este tema tan interesante como la reencarnación, y más adelante retomaremos otro que viene muy al caso de lo que estamos hablando. Pero déjenme comentarles, y ahorita que está el profesor aquí aprovechando para ver qué es lo que él nos dice acerca de esto que sucedió. Un joven estadounidense que estuvo 3 días en coma y cuando despertó solo hablaba español. Fíjense, ¿cómo es posible que despertar del coma hablando otro idioma? Y es que hace ya un tiempecito atrás, este caso de este joven estadounidense, Nemo, se volvió bien popular en las redes, tanto en televisión como en las redes sociales. Y es que se sabe que este joven era un arquero, ya saben, jugaba partidos de fútbol y todo eso. Bueno, pues despertó de ese coma de 3 días y dejó en shock a sus padres porque solo hablaba español, idioma que nunca había hablado en su vida, porque toda su vida había hablado inglés. Y entonces cuando se despierta de los 3 días de coma, pues el chico hablaba perfectamente español. Es bastante desconcertante, pero obviamente no es desconocido. ¿Por qué? Porque de hecho hay otros casos, porque el de este chico no es único, hay otros casos que existen estas personas que pues despertaron del coma hablando otro idioma, no precisamente el español. Este joven de 16 años contó a los medios de su país que le costaba hablar inglés después de sufrir esta conmoción cerebral, o sea, su idioma natal, ¿no? Con el que había crecido. Y él se sentía pues bastante cómodo hablando el español. Dice que pues después de que tuvo una convulsión, cada vez que intentaba hablar inglés sentía como que no era su idioma. No, es que no se puede. ¿Por qué suceden estas cosas, profesor? ¿Tiene algo que ver con la reencarnación? Hay un vivo caso ahí precisamente para corroborar lo que estamos diciendo. Esa parte del subconsciente, esa parte de la mente que tenemos nosotros, guarda datos increíbles que te sorprenderías tú, por ejemplo, en un estado de meditación, o inclusive cuando han hipnotizado gente, lo que esta gente puede recordar metidas en el subconsciente. Y ese caso de ese muchachito, precisamente después de creo que tuvo un golpe en la cabeza que lo llevó pues a una coma de 3 días, y obviamente ese golpe lo hizo que se conectara en algunos recuerdos del subconsciente, donde en vidas pasadas efectivamente este muchacho hablaba el español. Y ahora viviendo en América, o sea, de padres americanos y hablando puro inglés, y de repente después de ese golpe hablar puro español y tener dificultad para hablar el inglés, eso sí está tremendo. Ese es algo que... Eso está tremendo, pero eso verificamos una vez más que el subconsciente está ahí presente, aunque nosotros no recordemos. Es muy parecido, por ejemplo, de que ahorita si estuviera el cielo clarito, estrellado, podíamos ver todas las estrellas, pero de día cuando hay sol no las vemos. Más no quiere decir que las estrellas no estén ahí, o un cieguito que no puede ver, no quiere decir que las cosas no existan, de hecho, por el hecho de que el cieguito no puede verlas cuando uno puede verlas.
Entonces aquí es donde el misterio precisamente deja de ser misterio para el que no lo sabe, pero deja de ser misterio para la persona que lo sabe. Ese caso que estaba hablando de esa niña precisamente, resulta que en la India hace muchos años, inclusive muchos antes del Cristo, llegó por ahí un mensajero o un avatar hindú que se llamaba Krishna. Krishna les enseñó a toda la comunidad de la India lo que es la ley de la reencarnación, retorno y recurrencia. Precisamente en aquellos días él enseñaba el método para recordar vidas pasadas. ¿Y cómo? ¿Usted conoce el método? Sí lo conocemos y esto tiene que ver mucho con disciplinas y más adelante voy a hablar de esto. Entonces vamos al caso, por ejemplo, de lo que son las frecuencias. El ser humano cambia de frecuencia constantemente. Por ejemplo, cuando está enamorado está en una frecuencia superior, se dice. Cierto, y es que cuando estás enamorado no ves nada más allá. Exacto. Solo estás enamorado. Todo lo ves bonito alrededor. Todo es bellísimo y se siente bonito. Se siente bonito, todo es bello, estás bien con todo el mundo, te sientes pero como que andas como con alitas. Armonía, todo bonito. Pero ¿qué tal cuando te engañan y te dejan? No, es que abrimos los ojos y dices, me quité la venda de los ojos. Entonces, sí, ya ves otra cosa. Te das cuenta cómo se cambia de frecuencia. En un momento estás amando, estás sintiéndote tranquilo, estás sintiéndote en paz. Inclusive hasta tus sueños cambian. Todo tu ambiente, todo tu entorno cambia bonito cuando estás enamorado. Pero cuando estás en el otro extremo, cuando te han engañado, cuando tienes esa rabieta en tu interior, entonces has cambiado de una frecuencia alta a una frecuencia baja. Ahora, ¿qué diremos nosotros? Por ejemplo, cuando se ingiere el alcohol o la droga, has cambiado la frecuencia a niveles todavía mucho más bajos. Entonces, así se van cambiando las frecuencias. Bueno, hay frecuencias muy altas donde a través de la inspiración, de la meditación, a través de estar inspirado por conocerte a ti mismo, empiezas a investigar la diferente manera como para conocerte y entonces vas encontrando conocimiento y herramienta para que tú te vayas conectando a esto de si tú quieres conocer vidas pasadas. Es posible, tú puedes abrir tu propio subconsciente, tú te conviertes en tu propio psicólogo. En este caso de estos niños, casi todos los niños cuando están pequeños, y es cuestión de hacerles caso, si tú a un niño le preguntas que te cuente una historia X, te vas a sorprender que una de esas historias es muy probable que te esté contando su vida pasada. Vamos a regresar con más de esto de las vidas pasadas y reencarnación a través de la Grande 99.3 sin censura. Estás escuchando Noches sin Censura con Rosy Trujillo, solo aquí en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin censura, la Grande 99.3. Ya regresamos y estamos hablando de reencarnaciones. Para todos aquellos que creen en las reencarnaciones y los que no, bueno, pues también quédense escuchando este programa porque de aquí vamos a sacar pues nuestras propias conclusiones. Estabas mencionando acerca de Krishna. ¿Quién fue? Bueno, Krishna fue un mensajero. Han de saber ustedes que cada tiempo, en cada era se manda un mensajero y precisamente Krishna fue un personaje de conciencia despierta que reencarnó precisamente así como un niño cualquiera, pero tenía la conciencia despierta y venía a dar una misión, un mensaje a la humanidad y precisamente cuando creció juntó a mucha gente y empezó a hablarles de los misterios de la vida y de la muerte y entre ellos de lo que era la reencarnación. Y empezó a enseñar prácticas para que la persona pudiera recordar a base de disciplinas, de autoconocimiento, de saber mirar internamente, de activar otros sentidos, inclusive como los mencioné hace ratito, conocido como chakras o vórtices energéticos. Cuando estos vórtices energéticos, que nosotros conocemos esa filosofía del Krishna también, que también Buda en su tiempo también lo enseñó, y toda esta filosofía viene agarrando gran cantidad de personas interesadas en este método, en estos estudios, y precisamente fue la yoga, fue la meditación, todo esto que empezó a acaparar todo Estados Unidos y empezó a cambiar la mentalidad de las personas precisamente debido a esta filosofía oriental. Y Krishna precisamente dijo que todo ser humano venía a la existencia 108 veces. Le daban 108 cuerpos, 108 oportunidades con la intención de que esa persona algún día pudiera levantarse del lodo de la tierra y poderse conectar a su ser o a su Dios interior.
todavía abunda este conocimiento por todos lados, y precisamente empezó a enseñar el método y empezó a enseñar la disciplina, y por eso es que los orientales tienen una disciplina y una forma de vida y un comportamiento diferente al nuestro. Porque he escuchado que dicen que porque es, tener una, o sea, te dan una nueva existencia porque debes pagar los pecados cometidos en la presente vida o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. ¿Será cierto esto? Hablamos en ocasiones pasadas sobre la ley del karma. Y la ley del karma precisamente decía que mandan a la persona de acuerdo a su comportamiento que haya tenido. Lo que no mencionábamos precisamente en esa ley del karma es precisamente de que todos los seres humanos, aunque no seamos orientales, se dice que tenemos 108 vidas, 108 existencias. Por ejemplo, dicen una de ellas, que me hace muy interesante, que un hombre cuando ha tratado muy mal a la mujer, sumamente mal, su karma es mandarlo como mujer. Ay, entonces imagínense. ¿Cómo la ve? Pero no se confunda esto con desviaciones o tendencias equivocadas. O sea, llega como... Realmente viene a ganarse el cuerpo de mujer precisamente para que pague lo que le hizo a una mujer o para que pague las canalladas o el sufrimiento que le provocó. Ahora, profesor, hay muchas ocasiones, y esto lo decimos todos, quizás en algún momento de la vida lo decimos de broma o como quiera, de graciosada, el decir, ay, es que como estábamos haciendo hace rato, reencarnar en un animal, reencarnar en un gato, ¿es posible esto? Ahí le va. Krishna dijo que cuando el ser humano se le agotaban sus porcentajes de vida, es decir, cuando ya andaba en las últimas existencias y que para esas existencias prácticamente ya se había degenerado, ya se había perdido, se había alejado de todos los principios espirituales, esa persona vendría a comportarse precisamente como un animal, pero como un animal escaso de inteligencia. En este caso, si nosotros examinamos los animales escasos de inteligencia, podemos ver la hiena, podemos ver el cerdo, podemos ver en algunos simios, podemos ver en algunos perros también. Las víboras. O víboras. Entonces dice que de acuerdo a como tu característica en comportamiento, una vez que se te acababa el ciclo de vidas, venías a reencarnar ahora en un animal. Wow, vamos a regresar con un poquito más de este tema aquí a través de Sin Censura. Regresamos, quédate conectado con nosotros. Recuerda que tengo boletos para que te vayas a los eventos que suceden este fin de semana. Los hombres serán bocadillos de todos los días. En Noches Sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas. En la grande 99.3 FM, la más mexicana. Wow, qué interesante tema, la reencarnación, y es que como todo pasa, ¿no? Hay personas que creen en esto y hay personas que totalmente dicen, hombre, ¿cómo crees? Olvídate, yo me muero, me morí, ya estuvo, ¿no? Pero tengo pues bastante información muy interesante, al igual que el profesor, y poco a poco, a lo largo del tiempo que nos alcance, vamos a ir explicándolo. Entonces, nos quedábamos, profesor, platicando. Precisamente que Krishna les dijo a todos que la reencarnación o la recurrencia o retorno, como queramos llamarle, era realmente corta, que 108 vidas, si no logramos nosotros integrarnos a una inteligencia divina o subirnos a otro nivel de vida, entonces nos agarraría la ley de involución y en vez de el alma venir otra vez a obtener cuerpos humanos, esta empezaría a encarnarse en cuerpos de animales. Pues qué interesante, ¿no? Y pues fíjense, como dicen, ¿no? Que hay una ley que obliga a reencarnarse en un destino inevitable, ¿no? Y es la llamada ley de como la habíamos hablado anteriormente, el karma. El karma. El karma, ¿no? Para esta doctrina, bueno, el cuerpo no sería más que una túnica caduca, o sea, que es como un producto perecedero, ¿no? Algo que un traje que te pones y te quitas. Así es, y también descartable que el alma inmortal teje pues por necesidad y que una vez gastada pues deja a un lado su túnica y el alma queda completamente, ¿no? De alguna manera. Pero también dicen que existe una forma aún más escalofriante de reencarnación llamada metempsicosis, según la cual si uno ha sido muy pecador, su alma puede llegar a reencarnarse, como lo comentabas tú, en un animal y hasta en una planta. Sí. ¿Será posible? Sí, porque fíjate que si nosotros examinamos lo que es la vida en la naturaleza, tenemos los 4 reinos, el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Y ahí explica lo que es precisamente la ley de involución cuando se te ha acabado ese caudal de cuerpos, que ya llegaste a las 108 vidas, que no
no recibiste ningún beneficio, o sea, no te interesó evolucionar, no te interesó crecer, no te interesó convertirte en una persona consciente espiritual, entonces empiezas a reencarnar en cuerpos de animales. Y obviamente que si empiezas en cuerpo de animal, ahí tendrías que descender después al mundo vegetal y luego al mundo mineral, y precisamente ahí están los 4 reinos de la naturaleza. Si nosotros examinamos, por ejemplo, el Génesis, que el Génesis dice que el ser humano fue el último que Dios crió en la tierra, porque primero crió la casa, la fundación, la tierra, los minerales, los vegetales, los animales, y finalmente fue el cuerpo humano, lo cual indica que el alma no nació solamente así de pronto a agarrar un cuerpo físico, sino que vino evolucionando a través del mundo mineral, vegetal, animal y humano, así como lo está enseñando Krishna ahora, pero ahora a la inversa, porque cuando el alma viene evolucionando, viene adquiriendo estos cuerpos del mundo mineral, vegetal, animal, y el final es el humano. Pero después que se acaba ese ciclo, entonces ahora es inverso, ahora vienes animal, luego vegetal y luego mineral. Ay, bueno, voy a platicarles más adelante, ahorita aprovechando pues este tema, por qué apareció según algunas personas, por qué se empezaron a dar cuenta de la reencarnación, y ya lo vamos a platicar también. Se va a hablar obviamente de las ventajas que brinda la reencarnación. Exacto. Pero esto vendrá más adelante en la siguiente hora. Por ahora nos vamos a ir a un corte de estación y regresamos a través de la Grande 99.3 sin censura. KDDS, el más demasiado 99.3 FM. KDDS, grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media. Bueno, ya regresamos nuevamente con el tema. Y vamos a hablar un poquito acerca de por qué apareció según los informes que yo tengo, profesor. Y ya ahí me va desmintiendo un poquito acerca de que si estoy o no estoy en lo correcto. Bueno, ¿por qué apareció? Dicen que por primera vez apareció la idea de la reencarnación, fue en la India, antes, en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Aquellos hombres primitivos, muy ligados a la mentalidad agrícola, veían que todas las cosas de la naturaleza, luego de cumplir un ciclo, retornaban. Así como el sol salía por la mañana, se ponía por la tarde y luego volvía a salir. Lo que era la luna, salía pues la luna llena y se iba decreciendo, pero regresaba siempre a su plena redondez, ¿no? Las estrellas repetían las mismas fases y también esto lo hacían cada etapa del año. Las estaciones de verano y el invierno se iban, pero volvían puntualmente al mismo tiempo. Los campos, las flores, las inundaciones, todo tenía un movimiento circular, iba y venía. Esto era un eterno retorno. La vida entera parecía hecha de ciclos que se repetían eternamente. Esto constaba para estas personas y las llevó a pensar que también el hombre, al morir, debía otra vez regresar a la tierra. Y esto fue lo que a estas personas las hizo pensar, bueno, cuando nos morimos y todo regresa, todo va y viene, nosotros también, yo creo que así sucede. Pero como veían que el cuerpo del difunto se descomponía, pues imaginaron que era el alma la que volvía a tomar un cuerpo para poder seguir viviendo. Obviamente, un cuerpo nuevo, porque el que le habían dado anteriormente, pues ya se había descompuesto, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿no? Que no somos eternos en cuerpo, eso sí. Entonces, cuando apareció el budismo en la India, adoptó la creencia en la reencarnación. Y por él se extendió en la China, en Japón, en el Tíbet, y más tarde se fue hasta Grecia y hasta Roma. Y así penetró también en otras religiones que lo asumían entre los elementos básicos de su fe. O sea, ya la reencarnación quedaba en la fe de ellos. Y de hecho no vamos muy lejos, recordemos pues nada menos con Jesucristo, ¿no? Sabemos que reencarnó, que no en cuerpo, pero sí en espíritu. Hay un caso muy especial, el del Maestro Jesús o el del Cristo. Nosotros, eso que acabas de explicar ahorita, lo que encontraste ahí, verifica precisamente lo que acabo de decir. Exacto. Hay dos cosas que hay que explicar aquí: retornar y reencarnar. Retornar, precisamente el tiempo es circular y no lineal como uno piensa. No es que llegó a la orilla y se acabó. Exacto, no, todo es círculo, todos los planetas nos lo muestran, que todo es redondo, que todo da vuelta, que todo regresa, que todo retorna. Y precisamente aquí es donde la gente se le hace muy difícil
poder comprender cómo es que nosotros vamos a reencarnar o retornar si nuestro cuerpo físico se muere. Hace referencia exactamente lo que acabas de decir ahorita, al alma. Al alma. El alma o el alma. Bueno, ¿le parece, profesor, si regresamos para retomar nuevamente desde este punto y nos termina explicando todo acerca de lo que viene siendo la reencarnación? Sí, que me gustó que hayas encontrado esta información porque eso va a verificar exactamente lo que estamos hablando. Perfecto, regresamos con más. Estás en la Grande 99.3 sin censura. Descubre por qué las mujeres adoran a los hombres. Pero hay que recordar que no todos son iguales. En Noche sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3, ya regresamos. Híjole, qué buen tema, me encanta porque ahora sí, como lo mencionamos al principio, ¿no? Esto depende de cómo cada quien lo quiera creer y lo quiera pues interpretar, ¿no? No es algo que les venimos a meter en la idea, ni mucho menos, simplemente estamos discutiendo este tema y el público va a decidir qué es lo que cree, qué es lo que piensa. Bueno, y una vez les decimos que hay prácticas para poderlo recordar, ¿eh? Sí, hay prácticas. Oh, claro que sí. Profesor, entonces, continuamos un poco con lo que estábamos hablando antes del corte. Bueno, me gustaría que más compartieras las más evidencias que has encontrado, bueno, perfecto. Sí, porque las evidencias son las que van a hablar realmente de lo que estamos ahorita tocando en esta noche. Perfecto, me encanta. Bueno, pues déjenme les cuento acerca de un caso de reencarnación. Y este caso de reencarnación, pues lo encontré, yo me puse a la tarea a buscar un poco más de información, ya que el profesor pues venía con este tema el día de hoy, se me hizo un tema muy interesante. Y bueno, esto fue lo que encontré en este caso de reencarnación. En la ladera de una colina, con vistas a un pueblo turco, Engin se volvió un niño chiquitito, muy, muy jovencito, de apenas creo que 3 añitos, se volvió hacia sus padres. Este niño estaba en esa ladera, viendo hacia ahí en esa colina, muy tranquilo, como cualquier niño. ¿Y qué creen que fue lo que le dijo a sus padres? Veo el pueblo donde vivía. Esto fue lo que le dijo este pequeñito. Ellos sabían, sin embargo, que él solo había vivido con ellos, en ese pueblo donde ellos habitaban. Obviamente un niño de esa edad, pues no había podido vivir en otro pueblo. ¿Y cómo crees? O sea, lo escuchas que te dice eso y ¿qué te pasa? Pues ¿qué película viste? Pero sí, en aquella, sí. ¿Verdad? Entonces dices, o sea, no, eso no puede ser real. Bueno, que obviamente el niño hablaba de un pueblo más grande, que ese pueblo se encontraba a unos 4 kilómetros de donde ellos estaban. Lo que el niño de 3 añitos le estaba diciendo es que había sido su pueblo en una vida anterior. Entonces, como los padres de este niño eran musulmanes de Aleví, que todo lo contrario, los vecinos de donde este niño aparentemente decía ser, eran musulmanes de Suní, o sea, eran totalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, ellos obviamente sí creen en la reencarnación, aquellos, pero estos que están de este lado no necesariamente creían en la reencarnación. A lo que los padres reaccionaron con curiosidad, ¿no? Y con unas sonrisas, y esas sonrisas medias nerviosas, ¿no? Y le preguntaron, ¿de quién eres hijo? Y dice, soy Naif Sisekek, respondió. Y entonces empezó a contarles circunstancias de su vida anterior y que había ido a Angora poco antes de morir. Luego, este niño pidió a sus padres que le llevaran a Hakansin, que era un pueblo, me imagino, por ahí cerquitas, ¿no? Sí. Y al principio, bueno, los padres, quienes nunca habían oído hablar de esta persona que él se decía ser, se negaron y dijeron, pues no, es que es un niño, está hablando tonterías, ¿no? Exacto. Siempre dice uno lo mismo. Sí, ¿no? A este niño, ¿qué película vio, no? Sí. Bueno, poco después este pequeño se encontró en la calle, cuando estaban por ahí caminando, con su hija de él. Entonces, que era hija del niño. El fallecido, pero no del niño, porque ya, más bien, ¿no? Él recordó, ¿no? Que cuando antes de fallecer, él tenía una hija. Y entonces, él se dirigió a ella llamándola hija mía. Y entonces los padres todavía más sorprendidos dijeron, ¿cómo hija mía si tienes 3 años? ¿De qué estás hablando, no? Sí. Y viendo que la chica se asustaba, pues él le explicó, yo soy tu padre. Y antes de lo que hubiera sucedido, del accidente. Y entonces empezaron a platicar acerca de lo que había sucedido. El asunto es que este chico, este niño y esta mujer no habían tenido ningún contacto entre esas familias nunca, ¿no? Pero ante lo sucedido, la madre decidió hacerle caso y llevarlo al lugar en donde él le pedía, donde supuestamente estaba el resto de la familia. Y en cuanto vio a lo que era la viuda, o sea, la viuda de este hombre antes de reencarnar en el cuerpo del niño, le dijo, esposa mía,
Oh. E inmediatamente identificó por nombres a otros 7 miembros de la familia. Mira nada más. El niño llegó a indicar un terreno asegurado en un paseo donde iban ahí ellos en el camino, y él les dijo, ese terreno era mío. Lo cual resultó ser cierto porque a pesar de que en ese momento ya no formaba parte de la finca, ¿no? También describió con detalles cómo había sido golpeado por una camioneta que su mismo hijo conducía, y esto al hacer marcha atrás. Además se supo que este niño fue a Angora a ver a un médico, tal como lo había dicho pues la misma familia. Este hombre había muerto en lo que viene siendo diciembre de 1979, no hace mucho. No podemos decir que es 37 años más o menos. El siglo pasado. Exacto. Pues este hombre había muerto en esa fecha, diciembre de 1979, a los 54 años, y había reencarnado en este niño casi a los 3 años después de que había muerto, y él reencarnó el 8 de octubre de 1982 en este pequeñito. Mire nomás. Pero quizás se puede ser una de esas personas que tienen la fortuna de poder recordar, porque obviamente pues, no todos, ¿no? Ya anduviéramos medios locos todos. Sí. Pero vea la magnitud de este tema. ¿Tú te imaginas para los papás estar escuchando algo así de un niño? Es impresionante. Vamos a hablar más de eso. Vamos a regresar con más aquí a través de la Grande 99.3 sin censura. Si de guapetona se trata, ay chiquitita, aquí te la presento. Rosy Trujillo en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. 99.3 FM, la Grande. Ya regresamos sin censura y pues el tema interesante, bueno, hemos descubierto cosas que a lo mejor ya sabíamos, pero ya las hemos como detallado un poquito más y terminando de aprender un poco más acerca de este tema, la reencarnación. Profesor. Es impactante cómo es que estos niños recuerdan esas vidas pasadas como si fuera ayer. Uh-huh. Y eso tiene una explicación bien lógica. El niño no está saturado de información de la que nosotros tenemos en los sentidos. No ha ido a la escuela, sí. No está programado, no se le ha inculcado creencias, no ha metido su mente mucha información. Entonces la información que trae fresca la obtiene a través de la conciencia que tiene activa. O sea, el niño tiene una conciencia activa en ese momento, cosa que los adultos se nos ha adormecido la conciencia y hemos saturado nuestra mente de información. Cualquier persona que tenga un niño, simplemente pregúntele, dime una historia de algo y usted se va a sorprender. Que no le dé miedo porque es algo muy natural. Al ser humano siempre le da miedo lo desconocido, pero siempre está curioso por querer saber más. Cierto. Pero siempre a un niño así, dígame una historia y usted se va a sorprender de datos que ese niño le va a explicar, como lo que estamos escuchando y que vamos a seguir escuchando. Me interesa mucho esa información que tiene Rosy, porque eso va a corroborar exactamente lo que es la ley de reencarnación y retorno. Y hace mucho sentido lo que estás diciendo, es verdad. Un niño jovencito, chiquito, 3 años, ¿qué información puede tener? O sea, todavía está fresco y lo puede recordar reciente. Aunque obviamente no vamos a esperar que todos los niños hagan esto, ¿verdad? No todos. Como igual todos los seres humanos, no todos pueden recordar el haber reencarnado. Hay algunos que, te digo, no sabemos ni cómo nos llamamos. Dale la oportunidad y tenle paciencia y verás con lo que te va a salir. ¿Será? Bueno, pues dicen que la reencarnación ofrece algunas ventajas y dicen que quienes creen en la reencarnación pues piensan que esta ofrece ventajas, ¿no? En primer lugar, dice, nos concede una segunda o tercera o cuarta oportunidad, y es que dicen que sería injusto arriesgar todo en un solo futuro, ¿no? De una sola vez. Además, dice que angustiaría tener que conformarse con una sola existencia, y a veces mayormente triste y una existencia triste y dolorosa, ¿no? Dicen que la reencarnación, en cambio, permite empezar de nuevo. Por otra parte, el tiempo de una sola vida humana no es suficiente para lograr la perfección necesaria. Y es que es cierto, a veces vamos cometiendo cada error, ¿no? Poco a poco, que imagínate, en una sola vida, pues a veces nos vamos y cometiendo un montón de errores. Algunos tienen la oportunidad de poderlos arreglar. Cuando la persona hace conciencia de los errores, eso se lo va llevando frescamente. En el momento en que está agonizando, recuerdas que en un tema hablamos de que la persona va recordando del momento que murió hacia atrás, hacia el momento en que es niño otra vez. Pues la persona trae muy fresco en la memoria los errores que cometió y precisamente quiere rectificarlos, y por esa razón es que nos vuelven a dar cuerpos. Ahí se comprueba precisamente de que venimos varias veces para poder corregir los errores, para irnos perfeccionando cada vez más, pero no todos. Pues, solamente algunos. Hay personas que ya se acostumbraron a la maldad, siguen en el mal, mueren en el mal, y eso ya involuciona, eso van bajando ya en
en cuerpos animales, vegetales y hasta bajar al infierno. De hecho es curioso porque hoy temprano estaba viendo una película de un jovencito, un jovencito, ¿no? Un niño que él dice, pues fue bastante malvado, mató más de 36 personas, pero él decía, no sabía por qué lo hacía, porque él dice que desde muy pequeño sentía esa fascinación por querer asesinar de alguna manera, pero especialmente porque él se odiaba a quien era. Él dice que se odiaba a la persona que era y entonces él quería, de alguna manera, asesinaba a más personas para poder saciar ese odio que él mismo sentía por él mismo. Pero él no sabía por qué, porque desde muy chiquito, desde que tenía cerca de 4 o 5 años, él sentía ese odio de no querer ser él y de no querer estar en ese cuerpo en el que estaba, y se saciaba un poco asesinando a otras personas. De hecho, él corrió con mucha suerte porque abusó y mató a muchas personas, especialmente los niños, eran en los que más se enfocaba. Corrió con mucha suerte porque en ese país donde él estaba, pues desafortunadamente las leyes no eran tan duras como lo fueran aquí, ¿no? En otro país. Entonces lo mandaron a un psiquiatra la mayoría de las veces, por la manera en que él cometía sus asesinatos y la manera en que los confesaba, que él pues dice, no sé de dónde yo comencé a ser así, simplemente siento que una vez que nací con ese ser de maldad. Entonces, ahí es donde encaja esto de que dices la reencarnación de las personas que vienen siendo malvadas y vuelven a reencarnar en otra persona malvada. Ahí ya tenemos que separar lo que es la parte consciente y la parte inconsciente, lo que es la parte espiritual y la parte demoníaca que se ha creado. Porque eso es lo que retorna con nosotros también. No nomás venimos como almas, sino que también los pecados y los errores que cometimos también regresan con nosotros. Y que incluso hay muchas personas que tienen un doble yo, ¿no? Están hablándose cosas bien y de pronto están escuchando otro consejo mal, doble personalidad, que dices, a ver, no, es que esto no está bien, ¿por qué lo voy a hacer? No, sí, hazlo, ¿no? Entonces hay como la segunda vocecita que te empuja a hacer cosas que tú no quieres hacer. Pero y que muchas veces la callas, ¿no? Actuando de una buena manera. Bueno, vamos a regresar porque ese tema cada vez se pone más interesante. Estás en la Grande 99.3 sin censura, reencarnación. Estás escuchando La Revolución Sexual en Noches sin Censura con Rosy Trujillo en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3 sin censura. Ya regresamos y te invito a que te quedes conmigo porque después de las 10 de la noche voy a regalarte boletos para que te vayas a cualquiera de los eventos que van a suceder este fin de semana. Bien, pues tengo algunas preguntas del público. Vamos a ver qué es lo que dice el público. Hay una chica que no nos dio su nombre, la vamos a llamar como Márquez, nada más. Y dicen que si hablas de alguien a 200 metros o más y además del quien estás hablando va caminando de espaldas, percibe o es el instinto de que tú estás hablando de esa persona. Dice, hay casos en que las víctimas se giran hacia el lado exacto en donde esa persona está hablando de él. Dice, yo creo en la reencarnación porque hay algo que me dice que mi alma estuvo en otros cuerpos de otras personas y recuerdo que no era yo, tenía una mente distinta y una vida distinta y una familia distinta. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Bueno, primero, es verdad que los pensamientos viajan de pensamiento a pensamiento y no tiene que ver nada la reencarnación ahí. Aquí no nos ha pasado de repente que si criticas a alguien hacia distancia, de repente voltea y se te queda viendo. Como te escuché, pero no es así. Exacto, o sea, y voltea a ver qué cara le estás poniendo porque siente la crítica o lo que tú hayas pensado en ese momento. ¿Qué es esto? Eso se llama telepatía. Sí. Es uno de los sentidos por desarrollar dentro de nosotros, la telepatía. Los niños se comunican telepáticamente también. En cuanto a la cuestión esa de que otros cuerpos, que siente que está en otros cuerpos y eso se tiene que aclarar, posiblemente está confundida. Ni una persona se puede meter en otro cuerpo que tenga dueño. En este caso, eso solamente pertenece a los brujos y espiritistas. Eso sí, claro, violan las leyes y pagan caro sus errores. Pero uno no puede decir que tiene este cuerpo y que se posesiona de otro cuerpo, no. La reencarnación es diferente, nada tiene que ver con esos mediumistas o espiritistas. La reencarnación es diferente, te dan un nuevo cuerpo. El alma vuelve a entrar en un nuevo vehículo que la misma ley del karma te ha asignado y no es un cuerpo ajeno, es un cuerpo propio tuyo que te dan desde muy niño. Perfecto, pues tengo, me gustaría que nos dieran las herramientas, porque al principio del programa hablamos de que íbamos a tener herramientas para poder recordar. Obviamente a lo mejor no todos quieren... Hay un punto muy importante que quiero aclarar porque se mencionó la ley de retorno y se está mencionando la ley de reencarnación y no nos va a dar tiempo de hablar de los 9 círculos dantescos o de los infiernos. Vamos a dejarlo para el siguiente programa. Para la otra semana. Perfecto. Pero la reencarnación es como un ser celestial, un ser superior, un ángel, un maestro, un Dios,
se puede reencarnar con conciencia despierta a venir a dar un mensaje a la humanidad, como fue el caso del Maestro Jesucristo. Él no estaba metido dentro de la ley de retorno y recurrencia ni de 108 vidas. Nada de eso. Él directamente baja de una parte superior de ser un espíritu perfecto, divino, se encarna en el cuerpo de un niño y ese niño crece y ya trae una tremenda sabiduría, tremendo mensaje a la humanidad. Qué interesante lo que estás diciendo y Exacto. hace totalmente sentido al tema que estamos hablando. Sí. Baja, reencarna en el cuerpo de un niño que era el niño Jesús, Sí. porque así su padre se lo envió, así lo decidió. Exactamente, entonces ese es un caso único. Muy pocos maestros se dan ese lujo de reencarnar, aunque te va a sorprender que en la actualidad tenemos un maestro que también ha reencarnado. Pero en el caso del Maestro Jesús no tiene ni un pecado, no tiene ni una culpa, no tiene ni un error y baja a dar un mensaje que hasta la fecha no lo hemos entendido todavía. Él estaba tratando de dar el mensaje de lo que es la resurrección, de levantarnos del lodo de la tierra, de convertirnos en maestros, cosa que nadie ha logrado. Pero es que Muy requería de pocos. perfección, ¿cierto? Sí, o sea, esa es la razón por la cual él bajó, dio su mensaje y indicándonos a nosotros que existía la inmortalidad para el ser humano, pero hasta estas fechas lo único que se ha hecho negocio con ello. Pero otros maestros, por ejemplo, han retornado, ha reencarnado. Por ejemplo, tenemos el gran líder Dalai Lama. Este hombre se da el lujo de su alma de morir de viejo en su cuerpo físico y volver a nacer en otro nuevo cuerpo físico, y todos sus seguidores están al tanto de a ver dónde se va a reencarnar otra vez para cuidarlo y para que siga dándole sus enseñanzas. Y este ser, Dalai Lama, tiene la conciencia despierta y recuerda todas sus vidas pasadas. Wow, vamos a regresar con más aquí a través de la grande 99.3 sin censura. Cuando son las 9 de la noche con 49 minutos. Estás escuchando Noches sin Censura con Rosy Trujillo, solo aquí en la grande 99.3 FM, la más mexicana. Muy bien, vamos a continuar con el tema, profesor. Y es que hay preguntas que el público tiene. Dice, dime de qué sirve la reencarnación si lo único que importa es la memoria. ¿De qué sirve que seas otra persona si no te acuerdas quién fuiste? Eso tiene una inquietud muy grande esta persona. En el fondo, es bueno recordar lo que hicimos en vidas pasadas para evitarlos en esta. O sea, que lo que es el karma, el sufrimiento, los errores que cometimos son los mismos que hemos cometido de vida en vida. Entonces, cuando nosotros nos acordamos anticipadamente de los errores ocasionados en vidas pasadas y el sufrimiento que nos trajo todo esto, entonces tú dices, esto ya lo hice en vidas pasadas, se me está presentando la oportunidad, no lo haré. Uh-huh. Entonces ahí trasciendes el sufrimiento, trasciendes el karma, inclusive si llegaste a perder una vida a corta edad por un pleito, por una situación manejando bajo la influencia del alcohol, lo que sea, y lo recuerdas, lo evitas. Y te prolonga la misma existencia y te evita los problemas de vidas pasadas. Profesor, no sé si esto encaje aquí o no, pero vino a mi mente. ¿Será posible que tengas algunos sueños que sean revelándote un poco de lo que pudiera suceder o algo que ya haya sucedido? ¿Que eso se revele en sueños? Sí. Inclusive a través de los sueños, si usted pone atención, hay una disciplina para poder recordar todos los sueños. El momento en que usted se vea en otro lugar, con otras personas, con otra vestimenta, usted está en vidas pasadas. Inclusive cuando de pronto usted siente como que ha estado en un lugar antes o que conoció a tal persona, es de vidas pasadas. Los mentados déjà vus que les llaman. Entonces, simplemente son pequeños chispazos que se vienen a la conciencia de lo que está escondido en el subconsciente. Ahora imagínese que usted pueda visitar su subconsciente para sacar datos de las vidas pasadas que usted ha tenido. Sería formidable. Porque a veces, profesor, nos hemos preguntado, de hecho a mí me ha sucedido, yo mis sueños casi todos los recuerdo, y es tan increíble cómo puedes recordar esas caras de personas que jamás has visto en tu vida, y entonces te pones a pensar, ¿de dónde vienen estas personas que vi perfectamente, tuve diálogo con ellos, fue parte de toda mi noche en mi sueño, y te preguntas, ¿de dónde vienen? ¿Es futuro, es presente, es pasado, es imaginación? ¿Qué es? Bueno, es cuestión de aclararlo ahí, qué es lo que está uno haciendo en ese sueño, y muchas de las veces se presentan situaciones que vienen a futuro, cosas que ya pasaron y cosas que uno mismo trae en su memoria, en su entorno de su recurrencia, de lo que uno ha hecho en otro tiempo. El problema es de que nosotros no recordamos con claridad porque no tenemos la disciplina para ello.
Muy bien. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, ¿no? Del público, pero vamos a hacerlo más adelantito. Sí, cómo no. Más adelantito vamos. De hecho, hay mucho material para hablar sobre este tema. Ni siquiera hemos podido tocar ni un círculo dantesco, entonces tenemos que hacer una segunda parte. Lo vamos a hacer la segunda parte, yo creo que sí, y ojalá que el público tenga un poquito más de interactuar con nosotros y así poderle pues estipular algunas preguntas. Vamos a regresar con más aquí a través de la Grande 99.3 sin censura. Confesiones, sueños y fantasías desplegada. En Noche sin Censura con Rosy Trujillo en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin censura, la Grande 99.3. Ya regresamos con este tema que es reencarnación, así que bueno, interesantísimo, ya hubo de todo, preguntas, ¿por qué los niños recuerdan esas vidas pasadas más fácil que nosotros los adultos? Y el profesor pues nos acaba de comentar, ¿por qué? Pues porque los niños tienen una mente más fresca, si no le han metido tanto a lo largo de la vida, entonces es mucho más fácil poder reencarnar. Hemos platicado también acerca de una historia de un pequeño que tuvo la fortuna de poder recordar su vida pasada también, que es una historia también muy interesante. Pero ahora vamos con otra pregunta. La pregunta es sobre la hipnosis, profesor. Hay una persona que ya se llama Asis y ella dice que porque si es verdad que puedes llevar a cabo una regresión y recordar tus vidas pasadas cuando te hacen una hipnosis. Sí, en efecto, porque bajo el estado de hipnosis, que no lo recomiendo, porque muchas de las veces te puedes quedar en una de esas vidas también, ¿eh? Oh, ¿de veras? Como el muchachito ese que se golpeó la cabeza, al principio del programa hablamos, que de no hablar español se quedó hablando español. Y después, hablaba solo inglés. Exacto, entonces uno tiene que tener cuidado con la hipnosis, lo mejor es la meditación. Pero sí, lo que hace la hipnosis es que te va desconectando del mundo sensorial, del mundo físico, y te va adentrando al subconsciente, y en el subconsciente te conectas a la memoria que está ahí guardada, como un récord de las vidas pasadas que has tenido, y en efecto puedes volver a recordar esas vidas. Pero es más efectivo la meditación. La meditación es muy parecida a la hipnosis, solo que en esta ocasión tú estás consciente de lo que estás haciendo. Lo mismo, relajas tu mente, te concentras en algo, te concentras en el sonido de tu cerebro, de tu corazón, y cuando menos piensas dejaste de pensar y empieza un viaje hacia adentro, y ese viaje te va a llevar a un lugar remoto de tu vida, algún país, algún pueblo, alguna casa, y te vas a ver así como si estuvieras viendo toda una película, y te puedes dar cuenta y tu conciencia sabe que esa persona que estás mirando tú en ese momento, esa es la persona de una vida o vidas pasadas. Este caso me pasó a mí en lo personal con una señora que llegó muy sufrida, una señora como de 65 años, buscando ayuda. Llegó un día a nuestros estudios y dijo, a ver si me pueden ayudar ustedes porque tengo mucho sufrimiento, no sé qué hacer, nada me consuela, todo me va mal, todo me da la espalda, todo se me cae. Entonces la señora en una meditación, no la primera vez, pero como a la cuarta, quinta vez, en meditación dirigida por mi persona, la persona se soltó llorando, y los estudiantes querían despertar. Le dije, no, déjenla que termine su experiencia. La señora regresó después de 15, 20 minutos y nos contó la siguiente experiencia. Dijo que esa práctica de relajación, de meditación, la transportó, que ella fue preguntando en el camino por qué su sufrimiento era incontrolable, por qué no buscaba la paz, y dice que se miró en la Edad Media jalando la guillotina donde cortaban las cabezas a las personas, que ella era el verdugo de esa vida. Wow. Y esa persona obviamente dijo desde ese momento, esto y más me merezco, yo fui parte de esa vida, de ahorita en adelante voy a dejar de quejarme, voy a tratar de cambiar mi vida, y se sintió conforme con la experiencia, nos dio las gracias y se fue. No la volvieron a ver. No la volvimos a ver. Wow, qué increíble, ¿no? Entonces, es increíble cuando tú relajas tu mente, tus sentidos, te concentras en tu interior. Si lo haces antes de irte a dormir o en una meditación, es muy probable que te conectes a la memoria del subconsciente y saques datos de otras vidas en las cuales tú mismo sabes, tu conciencia sabe que estuviste ahí. Y esa es la ventaja de la persona, que puede darse cuenta qué fue lo que hizo en otro tiempo y lo que debe de evitar en este tiempo. Inclusive prevenir que se le vuelvan a repetir los mismos errores del pasado. ¿Es peligroso hacer esto cuando las personas están solas? No es peligroso, más bien lo que tienes que pelear en ese momento, primero la incredibilidad, Ajá. que eres escéptico por naturaleza, segundo el miedo.
no tener miedo. Y también no confundan esto con brujería. Yo no soy brujo tampoco, ¿no? Yo no me dedico a estas cosas, yo no hago dinero con esto tampoco, mis conferencias no las cobro. No nos dedicamos a nada, cosas raras, simplemente es algo muy natural que una persona, un niño, cualquier persona lo puede recordar porque las vidas pasadas es un hecho, está guardado el dato en el interior y cualquier persona que se interese en querer saber es cuestión de relajar la mente y saberse concentrar y pedir ayuda de que lo conecten a una experiencia de esa. Cualquier persona en su cama en el momento antes de dormir que no le dé miedo y verá que tiene experiencias. Y de hecho, bueno, científicamente es comprobado que nuestro cerebro no lo alcanzamos a conocer como personas normales, ni siquiera una décima de lo que realmente es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es tan grande y tan inmenso que podríamos hacer y deshacer tantas cosas, pero simplemente no lo utilizamos al 100%. No, dice que una pequeña parte del cerebro es la que está funcionando. En la otra parte del cerebro es donde está el misterio. Realmente, la que no conocemos, no hemos sacado y no nos han enseñado a utilizar nuestro cerebro al 100%. Que las personas que utilizan su cerebro al 100% son personas tan inteligentes y logran hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, que nunca nosotros hubiéramos imaginado. Exacto. Eso hace sentido. Vamos a regresar con más aquí a través de la Grande 99.3 sin censura, hablando de reencarnación. Descubre por qué las mujeres adoran a los hombres. Pero hay que recordar que no todos son iguales. En Noche sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin censura, ya regresamos a través de La Grande. Bueno, pues ya ha llegado el momento de cerrar este tema. Ya son las 10 de la noche con 39 minutos. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia que, aunque a muchos les da miedito, están con la curiosidad de saber más sobre este fenómeno natural. Es un fenómeno natural que no le dé miedo. Y sobre todo queremos invitarlos a nuestras conferencias. Nuestras conferencias están basadas en la psicología, en la superación personal. El número de teléfono es el 206-551-2906 o al 206-650-7188. Vamos a hacer una segunda parte de esto, ¿verdad, Rosy? Sí, porque hay mucha información y también se quedaron muchas preguntas en el tintero. Sabemos que pues con el tiempo es imposible contestarlas, gracias a todos los que se dieron la tarea de enviarlas, y prometemos regresar un programa más con este tema tan interesante. Sí, a ver si tocamos en esta ocasión sobre los 9 círculos dantescos en relación a la película de Infierno que están tocando ahorita. Bueno, antes de despedirme, quisiera dejarlos con estos pensamientos. Vagas ideas, pensamientos fugaces, sombras mentales, nubes de variedades fases, cruzan por tu mente, sincero y pobre hombre. Ni siquiera te das cuenta qué es lo que haces, mucho menos te recuerdas cómo naces. Que te espera pues la muerte, ¿no lo sabes? Que te salvas, te condenas, son verdades. Y así precisamente así se encuentra la pobre humanidad doliente, llenos de indescriptibles interrogantes, con creencias vanas, con dogmatismos inculcados desde la tierna infancia, desconociendo que son víctimas de las circunstancias de sus propios errores, ignorando que viven con la conciencia adormecida y lo peor es ignorar que ignoran. Creen que van muy bien, confían en que pasarán a una vida mejor sin conocer a fondo la cruda realidad de los hechos. La experiencia es otra cosa, conocimiento directo. Si tan solo la humanidad tuviera conciencia del estado en que se encuentra, aunque sea por un minuto, por un mínimo instante, cuán diferente todo fuera si diera cuenta de lo que se halla revolcándose en el lodo de la tierra e indiscutiblemente lucharía lo indecible por salir de su estado. Experiencia mística, conocimiento directo, eso es lo que necesitamos. Muy bien, pues qué lindo. Gracias, profesor, por dejarnos este mensaje. Y bueno, la invitación queda extendida para la próxima semana. Recuerden que pueden asistir a las conferencias del profesor. Esto es sin fines de lucro, es totalmente gratis. Y bueno, el teléfono nuevamente, profesor. Sí, como no, es el 206-650-7188 o al 206-551-2906. Visítenos en nuestra página de Centro Comunitario de Autoayuda en Facebook. Así es, así que no les va a tener ningún costo absoluto. Ahí por ahí pueden ver todas sus charlas tan bonitas que tienen y aparte de superación, que es algo tan padre, ¿no? Que a veces la gente tiene los ánimos muy caídos y necesitamos que alguien nos ayude a empujar hacia adelante. Y bueno, pues ahí lo pueden encontrar con el profesor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con más a través de La Grande 99.3. KDDS, El Más, Seattle 99.3 FM.
KDDX, la grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media.